conceptos básicos del electromagnetismo. Si recordamos bien, lo que hemos visto hasta acá es el campo magnético, que es un campo de fuerza generado por un imán. Ese mismo imán se puede encontrar de forma natural como una magnetita, o bien se puede generar a través de la acción de la corriente eléctrica en un conductor. Las líneas de fuerza o la totalidad de líneas de fuerza nosotros la hemos definido como flujo magnético, si recuerdan bien. Y la densidad de flujo magnético la hacemos referencia a ese flujo magnético atravesado por un área perpendicular al flujo. Bien, hoy vamos a ver, en esta clase vamos a ver lo que es la inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual se imanta un metal a través de otro imán. Vale decir que si tenemos una magnetita, ¿no es cierto?, se va a imantar el fierro por acción del campo magnético. Vale decir, sin tener contacto, la acción del campo magnético generado por el imán, ¿no es cierto?, a una cierta distancia, va a hacer que el fierro se comporte como otro imán, que denominaremos imán artificial. Bien, este es el concepto de la inducción magnética. Bien, bueno, la intensidad de campo magnético en una bobina va a depender de la corriente que circule por las vueltas de la bobina. Esto vale decir que la fuerza magnetomotriz o la fuerza, el suministro de campo magnético o de líneas de campo magnético va a ser proporcional al número de espiras por la corriente. Esto quiere decir que a mayor número de espiras en la solenoide o mayor corriente, existirá más fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz va a ser igual al número de vueltas de la bobina por la corriente. En el sistema internacional nosotros lo vamos a medir en AP, que significa ampere vuelta. Bien, si nosotros ahora consideramos la longitud, o sea, la distancia entre los polos, nosotros entenderíamos que si estiramos una bobina o estiramos la solenoide, va a haber menos intensidad de campo magnético o menos fuerza magnetomotriz. Por eso, la intensidad de campo magnético se va a definir como el número de vueltas de la espira por la corriente partido por la longitud. ¿Ya? Si esto lo aplicamos a una bobina, la intensidad de campo magnético, en el centro, por ejemplo, de un núcleo de aire o en un núcleo de hierro, la intensidad de todo el núcleo va a ser la longitud. Si nosotros, por ejemplo, en vez de tener aire en la bobina, colocamos un hierro o hacemos un núcleo de hierro, la longitud de ese núcleo de hierro es lo que determina la intensidad de campo magnético. Y nos puede decir que la intensidad de campo magnético es inversamente proporcional a la longitud. Bien, bueno, la unidad de medida de la intensidad del campo magnético en el sistema CGS va a ser Hilbert por centímetros, y en el sistema internacional o sistema MKS va a ser ampere vuelta partido por metro. La relación de transformación entre las dos unidades está de la siguiente manera. Bueno, hasta aquí nosotros tenemos dos conceptos que son fundamentales, que son el concepto de densidad de flujo magnético, que está definido como el flujo magnético partido por el área, o sea, considerado un área de sección X perpendicular al flujo, la densidad de flujo magnética va a ser mayor mientras más líneas de fuerza actúen sobre esa área. Bien, y el otro concepto importante va a ser el de intensidad de flujo magnético, que va a estar definido como el número de vueltas de la bobina por la corriente dividido por la longitud. A mayor número de espiras va a ser mayor la intensidad del campo magnético, y a mayor corriente va a ser mayor la intensidad de campo magnético. Pero va a ser inversamente proporcional a la longitud. Bien, es importante definir estos dos conceptos, porque con estos dos conceptos podemos llegar a lo que se entiende por permeabilidad magnética.
La permeabilidad magnética va a ser una característica que tienen todos los materiales en la naturaleza y nos indica qué tan fácil es que el campo magnético atraviese dicho material. Bien, de alguna u otra forma es medir el grado de conductibilidad magnética a través de algún material o a través de los cuerpos de esos materiales. La permeabilidad magnética se define por la letra griega mu. La letra griega mu, subíndice 0, va a hablar de la permeabilidad del vacío o la permeabilidad del aire. ¿Cómo un campo magnético se va a propagar por el aire? Esta mu sub 0 va a ser 4pi por 10 elevado a menos 7. Bien, entonces el concepto de la permeabilidad magnética va a ser la conductividad magnética. ¿Cuánto deja pasar mi cuerpo o el material los campos magnéticos? Perfecto. La permeabilidad del vacío tiene una importancia debido a que va a existir una permeabilidad relativa que va a estar relacionado con la permeabilidad de vacío. Esto quiere decir que va a indicar la proporción en que varía el campo magnético con respecto en el aire. Si la proporción fuera 1, dijéramos que la conductividad de ese material en específico es igual a la conductividad en el aire. La permeabilidad absoluta va a ser la relación entre la permeabilidad al vacío y la permeabilidad relativa, que está designado solamente por la letra griega mu. La letra griega mu subíndice R va a ser la permeabilidad relativa, o dicho de otra forma va a ser un porcentaje de lo que esa permeabilidad tiene con respecto al aire. Otra forma de definir la permeabilidad magnética va a estar relacionado con los conceptos de densidad de flujo que hemos conversado, ¿cierto? Que es el flujo magnético dividido por el área y la intensidad de campo magnético, que está definido como el número de vueltas de la bobina por la corriente partido por su longitud. Esa fórmula de permeabilidad magnética va a decir mu es igual a la densidad de flujo partido por la intensidad del campo magnético. Esto quiere decir que la permeabilidad del vacío va a decir, teniendo una intensidad de campo magnético, cuánto flujo deja pasar ese material en particular. La permeabilidad va a ser una relación o va a ser una magnitud de conductividad magnética. ¿Cuánto mi material deja pasar el flujo magnético? Y esto está relacionado con la densidad de flujo y la intensidad de campo magnético. Bien, hasta acá vamos a dejar esta segunda parte de la clase de los conceptos elementales del electromagnetismo. Hasta luego.